Amén. Que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios que podemos estar esta mañana en su casa. Amén. Gracias. Bueno, que el Señor le bendiga. Sean todos bienvenidos. Gracias que pudimos adorar al Señor en esta mañana, cantar de su fidelidad. Amén. El Señor ha sido bueno y el Señor ha sido fiel. Amén. Con cada uno de nosotros. Yo le invito a que me acompañe en esta mañana al libro de Jeremías. En esta última reunión, amén, de este año, última reunión del año 2025. Jeremías capítulo 29. Vamos a leer por el momento solo el versículo 11. Yo lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Amén. ¿Lo tiene? ¿Está conmigo? Amén. Jeremías 29, versículo 11 dice: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sí? Aquí está hablando el Señor por medio del profeta Jeremías, y Él está diciendo: yo Dios, yo el Señor sé los planes, los pensamientos que tengo para ustedes, ¿no? En otra versión dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, ¿no? Dios mostrándonos cuáles eran sus pensamientos para el pueblo. Ahora, ¿en qué momento de la historia, ¿no?, Dios le da esta palabra al pueblo? ¿No? ¿Qué es lo que ellos estaban viviendo? ¿Qué es lo que Judá estaba viviendo? ¿O qué es lo que los judíos estaban viviendo? Puntualmente en este momento en el que Dios les da esta palabra por medio del profeta Jeremías. Porque cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, ¿sí?, cuando vemos esta palabra y vemos en qué momento Dios les da esta palabra y lo vemos con ojos humanos, hasta pareciera ser un poco contradictorio, ¿no?, con la realidad que ellos estaban viviendo. Por eso, en esta mañana, para poder comprender un poquito más en qué momento Dios le da esta palabra al pueblo y por qué le dice esto, bueno, vamos a tener que hacer un poquito de historia. Yo sé que están cansados ya a fin de año, es muy temprano, estamos todos medios dormidos, ¿no?, todavía, pero vamos a activar ahí nuestras neuronas para hacer un poco de historia y entender, a ver, en qué momento Dios le está dando al pueblo esta palabra. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, al segundo libro de los Reyes, ¿sí?, ahí vamos viendo, ¿no?, y se van relatando diferentes reinados, ¿no? Vieron que van pasando un rey tras otro sobre Israel, sobre Judá, ¿no?, diferentes reinados. Y cuando nosotros observamos, vemos que Judá venía de muchos años, ¿sí?, de tener su corazón desviado de Dios, ¿no? Ellos se habían dado mucho a la idolatría, ¿no? Habían presentado mucha rebelión contra Dios, contra su palabra. Vemos que esto venía sucediendo año tras año, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A causa de esa idolatría, ¿sí?, y a causa de esa reiterada rebelión, Dios envía un juicio sobre Judá, permitiendo que el pueblo sea llevado cautivo desde Jerusalén hasta Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ya esa historia les va sonando más conocida, ¿verdad? Judá es llevada cautiva de Jerusalén a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y ese suceso, bueno, no es que sucede de un momento al otro o de la noche a la mañana, sino que nosotros vemos en los libros históricos del Antiguo Testamento que fueron muchos sucesos, ¿no?, que se fueron dando, ¿sí?, a lo largo de un determinado tiempo. No es que de un momento al otro todo el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, sino que Nabucodonosor reiteradas veces iba haciendo, podríamos decir, como diferentes ataques, y poco a poco fue llevando cautivo al pueblo, a la provincia de Judá, al lugar, a su reino en Babilonia, ¿no? Seguramente, a ver, les va a sonar Daniel, Sadrach, ¿no?, Mesac y Abednego. Ellos eran parte de ese pueblo que había sido
llevado cautivo de Judá a Babilonia. Les van a sonar conocidas muchas historias que uno a veces por ahí las tiene como aisladas, ¿no? Pero tiene toda una continuidad en la Biblia, ¿no? Cuando nosotros hablamos del cautiverio de Judá, del pueblo de Judá a Babilonia, hablamos de estos cuatro, ¿no? De estos cuatro jóvenes. Nabucodonosor dice que había elegido a los jóvenes más inteligentes y se los había llevado. Bueno, ellos eran parte de ese pueblo que había sido llevado cautivo, ¿sí?, a Babilonia por Nabucodonosor. Entonces, sin duda, no fue un capítulo muy alegre, ¿no?, en la historia de Judá. El exilio a Babilonia, el tiempo de cautiverio. Pensemos que en ese tiempo Jerusalén, dice la palabra, yo los estoy simplemente poniendo en contexto para luego volver a la palabra que leímos, ¿sí? Dice que en ese tiempo Jerusalén, ¿sí?, había sido sitiada. O sea, al estar sitiada es como que, ¿se acuerdan que en ese tiempo las ciudades tenían sus murallas, sus torres, sus puertas? Bueno, acá la ciudad. Entonces ellos estaban prácticamente imposibilitados de poder entrar y salir, de poder comerciar, o sea, con lo cual a medida que pasaba el tiempo empezaba a escasear la comida porque ellos no podían realizar sus transacciones comerciales, comprar, vender, no podían entrar, no podían salir, comenzó a escasear el alimento, comenzó a haber hambre en Jerusalén. Dice que la ciudad, esto usted lo puede leer todo ahí en Jeremías, en Reyes, dice que la ciudad fue asediada por más de un año. ¿Sí? El templo dice que solamente algunos judíos quedaron ahí, ¿sí? Pero la ciudad fue asediada durante más de un año por Nabucodonosor. Muchos judíos murieron, ¿sí? Muchos fueron llevados cautivos a Babilonia, algunos poquitos quedaron en ese lugar. El templo fue completamente destruido, se llevaron utensilios del templo, se los sacaron y se los llevaron para Babilonia, ¿no? Dice que prendieron fuego el templo, o sea, Jerusalén había quedado completamente en ruinas. ¿Se acuerdan Nehemías? Cuando a él le dan el informe de cómo estaba Jerusalén, este es el informe que le dan de esta situación, cuando le dicen que los que habían quedado estaban en gran mal y afrenta, ¿no?, y que los muros estaban derribados y las puertas quemadas a fuego. ¿Se acuerdan cuando a Nehemías le dan ese informe y ahí él se aflige, ora y comienza toda la reconstrucción? Bueno, habla de ese momento. Entonces, esa era un poco la situación que Judá estaba atravesando, ¿no? Exilio, cautiverio, la ciudad estaba de Jerusalén totalmente destruida, muy poquititos habían quedado en ese lugar simplemente para... Nabucodonosor los había dejado simplemente para hacer algunas actividades de agricultura, ganadería, pero la gran parte del pueblo, muchos habían muerto y la gran mayoría habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y esta palabra de Jeremías llega en ese momento en el que muchos de estos judíos estaban ahí cautivos en Babilonia, exiliados. Lo que ellos creyeron que iba a ser simplemente un breve tiempo, ahora vamos a ver por medio de la palabra que se extendió por muchos años, ¿sí? Vamos a ver en el relato que aparecen ahí algunos falsos profetas que les decían que venían de parte de Dios y les decían que pronto iban a volver a Jerusalén, pero la realidad es que ellos estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, ¿no? Este pueblo, 70 años cautivos en Babilonia, son los años que duró el exilio. Y no hay duda que el temor y la incertidumbre muchas veces no se habría enseñorado un poco del corazón de estos judíos. Imagínense esa incertidumbre, ¿no?, de estar lejos de su tierra. Pensemos en un momento y pongámonos por un momento en el lugar. Ellos estaban lejos de su tierra. Imagínense el dolor, ¿no?, de estar exiliados, cautivos, lejos de su tierra, fuera de sus casas, ¿no?, lejos de sus afectos. Saber que Jerusalén estaba completamente destruida, ¿no? Y a todo eso se le suma que viene un supuesto profeta que les dice que pronto iban a poder volver a Jerusalén. Eso seguramente les generaría entusiasmo, alegría, ¿no?, cierta emoción, pero sin embargo pasaban los días, las semanas, los meses y no pasaba nada. Ellos seguían ahí cautivos. Entonces, eso sin duda en el corazón humano genera, ¿no?, una ansiedad, ¿no?, producto de esa incertidumbre, ¿no?, de no saber qué iba a ser de ellos. Yo pienso que en muchas ocasiones hasta habrán pensado, bueno, Dios nos trajo hasta acá
y se olvidó de nosotros. Nos dejó acá y estamos olvidados. Dios nos está... Habrán pensado en muchas ocasiones que hasta era como un castigo, ¿no? De parte de Dios. Habrían pensado que Dios se había olvidado de ellos. Bueno, eso es un poco a grandes rasgos el contexto en el que Dios por medio de Jeremías le da esta palabra, ¿sí?, al pueblo de Judá. Es el contexto de lo que ellos estaban atravesando cuando reciben la carta, ¿no?, que les hablaba de parte de un Dios que no se había olvidado de ellos, ¿sí?, sino todo lo contrario. Dios los tenía bien presentes y vemos que todo era parte de un plan y un propósito de Dios. Ahora, imagínense, ellos reciben la carta, ¿no? Estaban esperando que Dios les hablara, que Dios les dijera qué iba a pasar con ellos, querían volver a Jerusalén, estaban angustiados, tristes, ¿no?, con esa ansiedad de no saber, porque algunos venían y les decían, pronto van a salir del exilio, van a poder volver, y ellos confundidos, un poco perdidos, y llega la carta de Jeremías. Pero lejos de lo que quizás ellos esperaban oír, Jeremías en su carta de parte de Dios les dice lo siguiente, yo se los voy a leer. Está a partir del versículo 4, pero como está un poco desparramado, yo lo uní y unifiqué qué es lo que Dios les dice a través de Jeremías. Llega la carta y dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Fíjense en que en el versículo 4 en ningún momento dice a los cautivos que Nabucodonosor exilió o que Nabucodonosor, no, sino que dice a los cautivos que Él, o sea que Dios mismo, desterró de Jerusalén a Babilonia. Entonces, ahí ya en ese versículo podemos nosotros ver que todo lo que ellos estaban atravesando estaba dentro de un plan y un propósito de Dios. Porque no dice que Dios miró hacia un costado y Nabucodonosor aprovechó que Dios estaba distraído y se los llevó cautivos a estos judíos a Babilonia. No. La palabra dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él mismo desterró de Jerusalén a Babilonia. ¿Y qué les dice el Señor? Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, les dice el Señor. Trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Ven, nuevamente, Dios les está diciendo, yo los envié ahí. Yo los mandé. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Yo creo que si estos judíos estaban confundidos y no entendían mucho, ahora entendían menos que antes, porque llegan estas palabras de Dios y ellos no entendían muy bien qué es lo que estaba sucediendo. Y está bien que no entendieran porque no siempre vamos a entender todo lo que Dios nos dice. No siempre vamos a entender todas las cosas. De hecho, Dios no les estaba pidiendo que ellos entendieran nada. Les estaba pidiendo que simplemente obedecieran lo que Él les estaba diciendo. De hecho, habían terminado en esa situación justamente por haber desobedecido a Dios. Entonces, seguramente no entendían nada de lo que estaba pasando, ¿no? Pero vuelvo a repetir, está bien muchas veces no entender, y está bien que no entendieran qué es lo que estaba pasando, porque Dios no les estaba pidiendo que entendieran nada, simplemente les estaba diciendo, yo los envié a ese lugar, yo los mandé a ese lugar, ¿sí? Y se van a quedar ahí 70 años, hagan esto, aquello, lo otro, edifiquen, trabajen por la paz, por la prosperidad de ese lugar. Y parecía medio contradictorio, ¿no? Si uno lo ve desde... Por eso yo les decía al principio, uno lo ve un poco desde la óptica quizá, o desde la perspectiva humana y parece contradictorio, ¿no? Parece hasta más como un castigo o un enojo de Dios que algo que viene para bendecir, ¿no? Pero imagínense lo que ellos habrán sentido, ¿no? En ese momento. Ellos esperaban volver a su tierra. Ellos esperaban ¿qué? Volver
con sus familias, ¿sí? A sus pertenencias, sus costumbres, porque pensemos que ellos estaban en una nación pagana. ¿Se acuerdan todo lo que Daniel pasó en ese lugar? ¿Se acuerdan del horno de fuego? Porque no quisieron adorar a la estatua de Nabucodonosor. O sea, ellos estaban en un lugar bien pagano, bien picante, ¿no? Podríamos decir en nuestro idioma. Entonces, ellos estarían esperando volver, estarían deseando poder volver. Y lejos de todo eso, Dios les dice todo lo contrario, que hagan planes para quedarse. Les dice que produzcan frutos, que tengan hijos, que busquen esposas y esposos para sus hijos, así tenían nietos. O sea, ahí Dios ya les estaba dando la pauta de que la cosa venía para largo, ¿no? Porque le dijo, tengan hijos, pero aparte después busquen esposas para sus hijos para que tengan muchos nietos, para que se multipliquen, ¿no? Le dice, trabajen por la paz y la prosperidad de ese lugar. A pesar de que era tierra extraña, van a estar largo tiempo, ¿no? Les dice el Señor. Pero les dice, luego vendré y cumpliré todas las buenas cosas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Entonces yo digo, qué difícil no habrá sido, pongámonos por un momento en el lugar de estos judíos, ¿no? Escuchar estas palabras de parte de Dios, ¿no? Los falsos profetas les habían dicho que pronto iban a regresar. Y seguramente ellos, es lógico pensar que estaban haciendo planes para eso, que ellos se estaban preparando para regresar. Dijeron, bueno, falta poco. Este profeta nos dijo que en poco tiempo Dios nos iba a dejar volver a Jerusalén. Entonces, lo lógico es que ellos se estuvieran preparando para eso, ¿no? Que todo lo que ellos hacían apuntaba ¿a qué? A volver a Jerusalén. Tendrían todo listo para volver y el Señor les dice, muchachos, me lamento mucho, pero les tengo que decir que les han profetizado falsamente, yo no los envié, así que desarmen las valijitas, acomoden sus petates porque se van a quedar acá 70 años. Así que pónganse cómodos, ¿sí? Relájense porque no se van a ningún lado, se van a quedar acá por 70 años. Ahora, lejos de lo que ellos podían pensar, esta situación, miren, no era que Dios se había olvidado de ellos. No es que Dios los estaba castigando, no es que Dios, si bien era un juicio enviado por parte de Dios, pero Dios, todo lo que lo mueve a Dios es el amor, todo lo que a Dios lo mueve es la misericordia, ¿no? Como compartía Denis al principio de la alabanza, ¿no? Entonces, estar en esa situación no era señal de que Dios se había olvidado de ellos o que quería destruirlos, sino todo lo contrario. Porque nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Vemos el amor constante de un Dios fiel hacia un pueblo que es muchas veces como infiel. ¿Vieron que uno lee y dice el amor de un Dios fiel hacia un pueblo infiel? El amor de un Dios fiel hacia un pueblo que es obstinado, que es rebelde, que se da a la idolatría. Entonces, a lo largo de la Biblia nosotros vemos que eso es una constante, ¿no? El amor de Dios hacia su pueblo. Entonces, lejos de que todo esto sea un castigo o algo que Dios les manda para destruirlos, vemos que es todo lo contrario. Dios tenía planes a través de esta situación que Él mismo estaba permitiendo, ¿sí? Y era Dios quien seguía manejando los tiempos de su pueblo. Y aunque ellos no entendían bien de qué se trataba, ¿sí? O no entendían a ver por qué Dios está permitiendo esto, no entendían por qué se iban a quedar en ese lugar tantos años. Para algunos imaginen que 70 años era toda su vida. Imagínense en alguien que llegó cautivo a Babilonia con 10 o 15 años. 70 años se volvía a Jerusalén a los 85, o sea, toda su vida. Debería haber sido duro escuchar y quizás no habrán entendido, bueno, ¿por qué prácticamente toda mi vida Dios permite que yo me quede en este lugar? Y aunque no entendían la manera en la que Dios obraba, ¿sí? Aunque sus pensamientos estuvieran quizás en ese momento un poco confundidos, ¿no? Por todo lo que estaban escuchando, por lo que Dios les estaba diciendo, en medio de toda angustia y esa confusión, Dios les dice algo maravilloso, que es la palabra que leímos al comienzo, que yo creo que es como un bálsamo, ¿no? Para esos corazones que estaban apocados, confundidos, ansiosos, afanados. Dios les da esta palabra y les dice, después que les dijo todo eso y que seguramente ellos se habrán estado, ay, ¿qué vamos a hacer? 70 años, no nos volvemos, todo, ¿no? Un descontrol. Dios les dice, hey, tranquilos, porque yo sé, ustedes no saben, le dice el Señor, ustedes no entienden, ustedes no saben, pero yo sé, dice el Señor, cuáles son los planes que tengo para ustedes. Tranquilos, les dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. ¿No? Dios conocía qué es lo que ellos podían estar pensando en ese momento. Entonces Dios les lleva
esa paz y esa tranquilidad. Les dice, tranquilo, yo sé. Aunque ustedes no lo saben, yo sí lo sé. Yo sé los pensamientos, les dice Dios, que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Tranquilos, no los traje acá para destruirlos. No traje acá para que mueran en este lugar. No, no. Dice, para darles un futuro y una esperanza. Y Dios les sigue diciendo, en esos días cuando oren los escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Sí, le dice el Señor, me encontrarán, ¿no? Ahí vemos a un Dios dándoles paz, tranquilidad. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en este relato? Que una vez más los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. ¿Sí? Que cada cosa que Dios permite es porque Él lo que quiere es que nos acerquemos más y más y más y más a Él. Porque lo que Dios quiere es que nuestro corazón lo busque cada día. Si hay algo que Dios siempre quiso, es el corazón del hombre. Mire lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23, 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sí? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, todo esto que Dios estaba permitiendo, todos estos 70 años de cautiverio, de dolor, de sufrimiento, de estar lejos de su casa, de su hogar, de sus afectos, Dios lo hacía con el propósito de que el pueblo se convirtiera a Él de todo corazón. Porque a Dios, ¿qué es lo que le importa del hombre? El corazón. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es temporal. Pero Dios, lo que mira y lo que Dios más desea y lo que Dios busca es nuestro corazón. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces vemos que todo lo que ellos estaban atravesando, a pesar de que no lo entendían, tenía un propósito de que se volvieran a Dios de todo corazón. Después de años y años de rebeldía, de idolatría, de obstinamiento, Dios, ¿qué quería recuperar? Su corazón, su atención. ¿Sí? Que ellos estuvieran y tuvieran ojos solamente para Dios. ¿No? Dijimos que ellos venían de muchos años de idolatría y rebeldía. Entonces, el propósito de Dios es que ellos se volvieran de sus malos caminos y que realmente vivan una vida comprometida con Dios y con sus mandamientos. Miren, Dios dice la palabra que ¿cómo es? Es un Dios celoso, ¿sí? No comparte su gloria con nadie. Por eso, en todo esto, Él está tratando con el corazón de ellos para que ellos se vuelvan a Dios. No lo vamos a leer, pero cuando nosotros nos vamos sobre el final, usted lo puede ver después en el libro de Nehemías, cuando nos vamos al final de estos 70 años de exilio, de cautiverio, nosotros vemos que el pueblo finalmente experimenta, ¿no?, un despertar espiritual, hay un avivamiento, ¿no?, volviéndose a Dios de todo corazón, hay un arrepentimiento genuino. Ahí se acuerdan de Nehemías, Esdras, ¿sí? Ellos vuelven a abrir la ley, vuelven a leer la ley, ¿no? Vuelven a darle a la ley de Dios el lugar de preeminencia, ¿no?, el primer lugar, vuelven a establecer el orden de Dios en medio de ellos. Entonces, con la historia completa, nosotros tenemos la bendición de que vemos la historia completa. Ellos no tenían ni idea cómo iba a terminar su vida. Ellos solamente tenían que confiar en lo que Dios les estaba diciendo. Dios les decía, tranquilos, yo sé los planes que tengo, son planes de bien, no de mal, para darles un futuro, una esperanza, pero ellos no sabían cómo iba a terminar su historia. Nosotros hoy sí podemos ver que esa historia finalmente termina bien y que los planes y los propósitos de Dios siempre son buenos, ¿sí? Pero con la historia completa es fácil para nosotros entender cuál era el propósito de Dios con esa cautividad. Y comprobamos que los planes de Dios realmente funcionan y cumplen su propósito, ¿no?, por el cual Dios los permite. Pero en ese momento yo pienso que para ellos no habrá sido fácil comprender y entender cómo los pensamientos de Dios eran de bien, ¿no?, cómo los pensamientos de Dios eran para bien, cómo el deseo de Dios era bendecirlos. Habrá sido difícil en ese momento poder entender, pero no les quedó otra que confiar, ¿no?, porque no tenían otra alternativa. Y a veces a nosotros nos pasa muy parecidos, ¿no?, así como a estos judíos
que estaban exiliados. Nosotros no vemos nuestra historia completa, ninguno de nosotros sabe cuándo va a terminar nuestra vida, cómo va a terminar nuestra vida. Nosotros, ¿qué vivimos? El presente, vivimos el hoy, ni siquiera sabemos qué es lo que nos va a pasar en el día de mañana, ¿no? Entonces sucede que a menudo estamos como este pueblo, sin entender por qué Dios permite ciertas cosas. A veces no entendemos por qué el Señor no cambia las circunstancias. A veces esperamos algo y Dios nos responde totalmente opuesto a eso que nosotros estábamos esperando. Pensábamos ir para allá, pensábamos que íbamos a hacer tal o cual cosa, y de la noche a la mañana Dios viene y cambia completamente todos nuestros planes, ¿no? Al que quería ir para allá, Dios le dice, no, te quedás acá. El que se quería quedar, Dios le dice, no, anda para allá. Queríamos blanco y Dios dice negro. Queríamos negro y Dios dice blanco. Y muchas veces estamos así como estos judíos, confundidos, sin entender. ¿Qué va a ser, Señor? ¿Por qué? No entendemos, no estamos como estos judíos. Y muchas veces les vuelvo a repetir, está bien no entender, porque Dios no nos pide que entendamos todas las cosas. A veces queremos que Dios nos explique todo. A veces queremos que Dios nos dé con lujo de detalle todo qué es lo que está haciendo, cómo lo está. A ver, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Y Dios no está obligado, porque Dios a veces nos dice, mirá, no te estoy pidiendo que entiendas, te estoy pidiendo simplemente que obedezcas, que confíes en lo que yo te estoy diciendo, que confíes en mis planes, que confíes en mis propósitos, que confíes en mi palabra. Pero a veces el ser humano, ¿cómo somos? Queremos entender todo, ¿no? Y empezamos ahí a buscarle la vuelta y damos la Biblia vuelta para arriba, para abajo, a ver, queriendo encontrar, queriendo entender. Cuando hay cosas, mis hermanos, que muchas veces no las vamos a entender. Hay cosas que Dios nunca nos las va a revelar o no nos va a explicar. Simplemente tenemos que atravesarlas y confiar y creer que es lo mejor para nosotros, porque Dios está en control y porque Él es soberano. Amén, porque nuestra vida está en sus manos, porque sus tiempos manejan los nuestros, no manejamos nosotros los tiempos de Dios, sino que Él maneja nuestros tiempos. Amén. ¿Y sabe por qué sucede así? ¿Sabe por qué? Muchas veces sucede que hay cosas que no entendemos, que estamos confundidos, que no sabemos por qué Dios las permite, o circunstancias que no sabemos por qué Dios no las cambia. Porque mire, pasaron miles de años, generación a generación, pero Dios sigue deseando lo mismo, el corazón del hombre. Tu corazón y mi corazón, Dios no cambió en eso. Así como lo quiso con estos judíos en el exilio, en el cautiverio en Babilonia, también así lo quiere con nosotros. Dios sigue deseando exactamente lo mismo, el corazón del hombre. Él desea que todos nuestros pensamientos, ¿sí? Que nuestros deseos, que nuestra voluntad, que nuestras decisiones de cada día, desde la decisión más simple que tenemos que tomar hasta la más compleja, Dios quiere que todo gire en torno a la persona de Jesucristo. Dios quiere que toda nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, que todo esté enfocado en Él, que todo gire en torno a Él. Miren, estamos a menos de, ¿qué podríamos decir? 96 horas ya de terminar este 2025 y comenzar un año nuevo. Pero Dios, dice la palabra, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y Dios hoy nos sigue diciendo lo mismo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque Dios no cambia. Nosotros muchas veces cambiamos, ¿no? Nos corrompemos fácilmente, cambiamos rápido de idea, pensamos una cosa y al rato ya pensamos otra, queremos esto y al rato ya o al otro día queremos otra cosa. No, pero Dios no cambia, Dios no se aleja. Nosotros muchas veces con nuestras actitudes y con nuestras decisiones nos alejamos de Dios, pero Él no cambia y no se aleja. Año tras año, generación a generación, Dios sigue pidiendo lo mismo del hombre. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? Entonces, en este próximo año que estamos por empezar en poquitas horas, en poquitos días, probablemente, mis hermanos, no entendamos todas las cosas. No sabemos qué nos depara el 2026. Imagínense, no sabemos qué va a pasar de acá a la noche, menos podemos saber lo que va a pasar de acá a 365 días. No sabemos, ¿sí? Entonces, probablemente sucedan cosas que no vamos a entender, ¿sí?
quizás nos pasen cosas a lo que no le encontremos una respuesta, ¿sí? Que no comprendamos por qué ciertas cosas suceden, por qué ciertas puertas no se abren, por qué otras puertas se cierran, ¿sí? O quizás por qué cuando esperábamos algo Dios hizo todo lo contrario, y quizás estemos así muchas veces como este pueblo, ¿no? Confundido, sin entender, un poco desconcertados, ¿sí? Y no entendamos todo, pero miren, hay una sola cosa que tenemos nosotros que tener en claro y que tenemos que saber y que tenemos que estar seguros. Y es que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, que sus planes siempre son mejores que los nuestros, que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que son pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y que todo lo que pasa en nuestra vida, dice la palabra, que ayuda para bien a fin de ser hechos a la imagen de Jesucristo. Amén. Con que tengamos eso en claro, el 2026 va a ser glorioso, sin importar lo que venga y sin importar lo que pase. No querramos entender todo. Entendamos simplemente que Dios nos ama, que nuestra vida está en sus manos, y conformémonos con esto, de saber que sus planes, así como el pueblo se tuvo que conformar y simplemente se quedó en ese lugar y hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Pero ellos se agarraron de esa palabra, dijeron, bueno, ok, no entendemos, no sabemos por qué Dios lo permite, es triste, es doloroso esto que nos toca pasar, la verdad, quisiéramos volver a Jerusalén, pero Dios nos dijo que Él sabe mejor que nosotros. Dios nos dijo que Él conoce los pensamientos y Él nos dijo que sus pensamientos no son para destruirnos, sino todo lo contrario. Entonces, sin importar lo que pueda venir en este próximo año, agárrate de las promesas y de la palabra de Dios. ¿Sí? Sea bueno, sea malo lo que venga, no lo sabemos. Difícil, doloroso, triste, alegre. Hay una sola cosa que tenemos que saber, y es que sus planes y sus propósitos son para bien. Amén. Con que sepamos eso, miren, tenemos lo suficiente para atravesar todo lo que el 2026 nos pueda traer, todo lo que pueda deparar el próximo año. Porque como le decía, ninguno de nosotros sabemos qué es lo que puede pasar. Pero aunque nada de eso sepamos, y aunque muchas veces quizás el futuro hasta pueda parecer un poco incierto, esta verdad nos puede sostener los 365 días del año. Sí, aunque usted vea todo oscuro, aunque usted no encuentre la salida, aunque el futuro parezca incierto, aunque cosas sucedan que parecieran no tener solución, esta verdad nos puede sostener y puede traer paz y puede ser un ancla para nuestra alma, el saber que sus planes y sus propósitos siempre son mejores que los nuestros. Amén, que sus pensamientos son de bien y no de mal. Y que todo lo que Dios permite en nuestra vida es porque Él quiere que nos acerquemos más y más a Él. Él desea obrar en nosotros. Miren, Dios todo lo hace con un solo propósito. Todo lo que permite en nuestra vida, Dios lo hace con un propósito, y es que seamos cada día más parecidos a Jesucristo. Amén. El tema es que muchas veces no nos conformamos con eso. El tema es que muchas veces somos un poco caprichosos o le decimos, Señor, eso me sabe a poco, ¿no? A veces queremos y ponemos nuestra mirada más en cosas materiales, terrenales, cuando el único propósito de Dios fue, es y será que seamos más parecidos a Jesucristo. Todo lo demás, dice la palabra, es añadidura, todo lo demás es un adorno que acompaña, pero no es la esencia, no es lo importante, no es lo que verdaderamente vale. Amén. El problema es que muchas veces nos cuesta confiar en que es así, ¿no? Porque todo está muy lindo. Ay, sí, bueno, qué linda la palabra, qué linda la promesa de Dios, que Él todo ayuda para bien, que los planes son para bien y no para mal, que sus caminos son mejores que los nuestros, pero cuando llega la hora de la hora, ahí muchas veces nos cuesta confiar en que es así, ¿no? Y entra la duda, y entra el temor, y será, y estamos como estos judíos, no, para mí que Dios ya se olvidó. ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Acaso Dios es malo? Entran las dudas, ¿no? Cuando llega el momento de la prueba, de la dificultad, ¿no? Cuando llega la carta esa del Señor donde nos dice todo lo contrario a lo que nosotros esperábamos, entra la duda, ¿no? Entra el temor, la desesperación, el afán, la ansiedad, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué Dios permite eso?
¿No? Nos cuesta muchas veces creer realmente que Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Fácilmente nosotros nos olvidamos de que Él es soberano sobre todos y sobre todas las cosas. Nos olvidamos rápido. Y es ahí cuando nos desesperamos, es ahí cuando la ansiedad, cuando el afán se enseñorean, ¿no?, de nuestro corazón y nos gobiernan. Porque miren, todo lo que se hace Señor de nuestro corazón finalmente es lo que gobierna nuestros pensamientos y nuestras acciones, ¿sí? Entonces, ante una situación podemos perder de vista que Dios es soberano, ¿sí? Ante una situación quizás difícil perdemos de vista que Él siempre tiene el control. Y es ahí cuando entra el temor, cuando viene la ansiedad, ¿no?, cuando viene la duda, el afán. Y todas estas cosas, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. O sea, se enseñorean, ¿no? Como que lo desplazan la confianza en Dios, desplazan la confianza porque mientras uno tiene a Jesucristo como Rey de su corazón y uno confía en Jesucristo y uno confía en que Él es soberano y uno confía en que Él tiene el control de todas las cosas y uno vive de acuerdo a lo que dice la palabra, pensamos y nos movemos en esa dirección. Entonces actuamos con fe, nos movemos con fe, hablamos fe, ¿no? Estamos tranquilos, tenemos paz porque estamos confiados, ¿no? Pero cuando viene un momento de desesperación, un momento difícil, y nosotros permitimos que el temor, el afán, la ansiedad entren a nuestro corazón, eso automáticamente, ¿qué hace? Desplaza a Jesucristo, desplaza ese entender que nosotros teníamos de que Él es soberano, de que Él gobierna, de que sus planes son buenos, y todo ese temor, ese afán, esa ansiedad es lo que ahora nos comienza a gobernar. Entonces ya no hablamos fe. ¿Qué hablamos? No, esto va a salir todo mal. No, esto va a terminar terrible. ¿No? Empezamos a hablar temor, duda, incredulidad, ¿no? Y comenzamos a actuar de acuerdo a eso. Entonces ya no esperamos que Dios obre, sino que empezamos nosotros a querer manejar toda la situación. Ya le quitamos a Dios el control y nosotros empezamos a querer gobernar toda la situación, a querer hacer cosas por nuestra cuenta, ¿no? Y creer que nosotros podemos resolver mejor que Dios. Entonces, tenemos que no permitir que en esos momentos difíciles, ¿sí?, en esos momentos que puedan venir, no permitamos que el afán, la ansiedad, la desesperación, la duda, el temor se apoderen y gobiernen nuestro corazón. No. Tomémonos una pausa y digamos, Señor, a pesar de todo esto, yo elijo seguir creyendo, porque creer es una elección que nosotros hacemos. Señor, elijo seguir creyendo que vos sos soberano. Elijo seguir creyendo que aunque no entiendo ni jota de todo lo que está pasando, vos tenés el control. Señor, yo no sé, yo voy. Confío en lo que vos hacés. Confío en que vos sabés mejor que yo lo que es mejor para mi vida. Yo confío, nada más. Entonces, permitimos que Jesucristo siga siendo Señor de nuestro corazón, ¿sí? Por eso debemos cada día proponernos, cada día de este año, mis hermanos, que está por comenzar, tenemos que proponernos recordar estas palabras, ¿sí? Y esta palabra de que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando te venga ese momento difícil, cuando te venga ese momento quizás que no entendés, que no sabés, que te cuesta comprender, recordate de esta palabra y decí, Dios sabe qué es lo mejor. Sus pensamientos son para bien, todo ayuda para bien. ¿Sí? Que nuestro corazón cada día pueda estar más rendido a Dios, pueda estar más entregado a Dios, ¿sí? Para que nosotros podamos tener un futuro y una esperanza. ¿Amén? ¿Está conmigo en esta mañana? Amén. Entonces, nuestra parte simplemente es confiar en su palabra, no cuestionar, no dudar, no intentar entender todo, sino confiar. ¿Sí? Porque aparte, querer entender todo, mire, nos puede llevar a una desesperación y a una locura. Entonces, no querramos, hay cosas que no se van a entender jamás, ¿no? Y se lo puedo decir por experiencia, hubo una época en mi vida en donde yo quería entender todo de Dios, ¿no? Y pasaba horas viendo y queriendo, y hasta que el Espíritu Santo poco a poco fue obrando en mi vida y entendí esto, que hay cosas que nunca las vamos a entender, que hay cosas que Dios no las va a revelar, que hay cosas que simplemente Dios hace, permite que sucedan, y nosotros simplemente debemos confiar en que Él es soberano, en que la providencia es de Él, que Él tiene control de todas las cosas. Amén. Mencionamos anteriormente un texto de Romanos, en el cual yo quisiera que en esta mañana ya, para ir un poquito al final, profundicemos. Romanos 8:28
29. Un texto muy conocido, Romanos 8, 28, 29. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que Dios, estoy leyendo una versión actual, en la NTV, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Bien, ¿para quién es este versículo? ¿Para quién está dirigido? ¿A quién le está hablando Pablo? A los que aman a Dios. Bien, este versículo es para los que aman a Dios. ¿Sí? O sea, no para los que aman de palabra, sino con una vida de obediencia. No lo vamos a buscar, pero recordemos que Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, mi palabra pondrá por obra. No será simplemente un oidor, sino que será un hacedor, pondrá por obra mi palabra. Entonces, este versículo de Romanos 8, 28 aplica para quienes somos hacedores de la palabra. ¿Cuántos son hacedores de la palabra? Uy, qué poquitas manos. Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos son hacedores de la palabra? Amén. Entonces este versículo es para nosotros. ¿Sí? Dicen para los que aman a Dios, para los que obedecen. ¿Sí? ¿Y qué dice? Que para esas personas todo ayuda para bien. ¿Sí? Y acá vamos a hacer una pausa, ¿sí? En esta parte. Porque muchas veces nos suceden cosas por falta de conocimiento. Porque muchas veces decimos, vio que a veces somos medios cabezones, ¿no? Medios cabeza dura. Decimos, pero yo no entiendo esto a mí en qué me va a ayudar para bien. Esto que Dios está permitiendo, la verdad que yo no entiendo en qué me ayuda para bien. ¿No? Y ahí estamos, tratando de entender, tratando de descifrar, ¿no? Pero el versículo no dice que ayuda para bien a fin de que cumplas tus propósitos, tus caprichos, tus planes, lo que vos querés hacer, lo que vos querés lograr. El versículo no está hablando de eso, de que todo va a ayudar para bien de acuerdo a lo que vos querés. Sino que el versículo dice que todo esto va a ayudar para bien a fin de que se cumpla el propósito de ¿quién? O sea, todo coopera para que se cumpla tu propósito o el de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida coopera para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Y cuál dijimos que es el propósito de Dios en nosotros? Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Todo ayuda para bien a fin de que eso se cumpla en nosotros. No a fin de que tengas tu casa, tu auto, termines tu carrera. Todo eso es bueno. Y gloria a Dios si viene, pero el propósito principal de Dios no es ese. No es que tengas una casa enorme, lujosa, que tengas el mejor auto, que vistas la mejor ropa, que tengas el mejor título colgado ahí en la pared de tu casa. No ese es el propósito principal de Dios. Todas esas cosas son buenas. Y es bueno que trabajemos para eso, ¿sí? Para poder darle un bienestar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Es bueno motivar a nuestros hijos a que estudien, a que se preparen, ¿sí? Pero todo lo que sucede en nuestra vida coopera para un solo propósito, que es ser semejantes a Jesucristo. Entonces, por eso muchas veces no entendemos por qué algunas situaciones no ayudan para bien, de acuerdo a nuestra lógica. Y decimos, no entiendo esto, no me cierra, Señor. Entonces vuelvo con el ejemplo de los cautivos de Babilonia ligado a este versículo, ¿no? De Romanos 8, 28. ¿Qué querían ellos? Volver a Jerusalén. Ese era el principal propósito. Ellos querían volver a su tierra, querían volver a Jerusalén. Ahí estaba puesta la mirada de ellos. Hacia eso apuntaban. Pero llega la carta de Jeremías y les avisa que se van a quedar ahí, ¿cuánto? 70 años. Entonces, mire si tomamos este versículo de Romanos 8, 28, desde el pensamiento humano, los judíos habrán dicho, no entiendo en qué nos ayuda esto para bien. Nuestro deseo, nuestro propósito es volver a Jerusalén y Dios nos dice que nos establezcamos acá, nos dice que produzcamos para comer, que tengamos hijos, nietos, que bendigamos esta tierra pagana, que trabajemos para la paz de esta tierra.
Qué futuro oscuro, habrán dicho, qué futuro triste. Nuestra esperanza se disolvió, se esfumó. Dios nos dice que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal, y nos va a dejar acá 70 años. ¿Cómo es que todo esto ayuda para bien? Eso desde el pensamiento humano. Pero desde el pensamiento de Dios, ¿qué estaba pensando Dios? Hey, tranquilos, durante estos 70 años voy a trabajar de tal manera en el corazón de ustedes que cuando vuelvan a Jerusalén van a ser personas totalmente diferentes. Me van a amar genuinamente, me van a buscar de todo corazón, me van a adorar como su único y verdadero Dios. Tendrán mi ley escrita en su corazón, me serán por pueblo, yo les seré por Dios y les voy a dar un futuro y una esperanza. Aleluya. ¿Notan la diferencia cuando lo vemos desde la perspectiva humana a cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios y de la palabra? Humanamente, de todo corazón se lo digo, no vamos a entender nunca nada. Se nos va a hacer todo difícil y vamos a estar así, como perdidos en medio de la noche. Pero créame que Dios entiende todo, Dios sabe todo. Dios nos conoce, Dios es soberano, Él es sublime, Él es eterno. Entonces, ¿qué hago? Bueno, simplemente confiemos en Él. Simplemente este año próximo que está por comenzar, lancémonos a confiar en sus promesas, en sus palabras, sabiendo que Él tiene el control, que Él es soberano. Amén. Todo ayuda para bien, para el propósito de ser cada día más semejantes a Jesucristo. No sé cuántas cosas vos pudiste quizás haber atravesado en este 2025 que ya está prácticamente terminando. Seguramente muchas, buenas, malas, al igual que todos, ¿no? Todos hemos pasado cosas buenas y malas en este año. Quizás muchos de ustedes están un poco tristes o quizás se sienten un poco defraudados de ustedes mismos, quizás por cosas que quisieron hacer este año, cosas que se habían propuesto hacer y quizás no lo lograron. Quizás sienten algo de frustración porque pensaron que este año se iban a dar ciertas cosas y quizás no se dieron. Pensaron que había puertas que se iban a abrir y lejos de abrirse se cerraron más fuerte, ¿no? Proyectos quizás que quedaron a la mitad, tantas cosas, ¿no? Quizás sueños, ilusiones que quedaron ahí, ¿no? Esperando este año. Y quizás uno a veces se siente un poco mal, ¿no? Uno quizás mira hacia atrás y dice, uy, Señor, yo a principio de año me había propuesto esto, había proyectado aquello, tenía esta expectativa, ¿no? Pensaba terminar aquello, pensaba conseguir lo otro, pensaba casarme, ponerme de novio, los adolescentes, ¿no? Uno piensa tantas cosas a principio de año y quizás llega el final de año y uno dice, Señor, tengo como un sabor medio amargo, ¿no? Al final me siento como un poco mal, un poco frustrado, un poco triste por todo esto que quise lograr y no logré, por todo esto que quise alcanzar y no pude alcanzar. Pero mira, quiero decirte que no es lo más sensato que midas el año si fue bueno o malo por estas cosas. No podemos medir si un año fue bueno o fue malo de acuerdo a todas esas cosas, porque son importantes, pero no es lo más importante. Si yo quisiera que vos midas el año con un solo parámetro, que mires hacia atrás, hacia el 1 de enero allá del 2025, cuando comenzábamos este año, y que recorras todo este año hasta llegar hoy, 28 de diciembre. Y si vos me decís que hoy, 28 de diciembre, tu corazón, tu carácter, tu vida, se asemejan más a Jesucristo que el 1 de enero, yo te digo que este año lo terminás en victoria, que este año ganaste, que este año fue bueno, que este año valió la pena. Porque todo lo demás es importante, mis hermanos, pero hay una cosa que es más importante y está por encima de todo. Y es que nuestro corazón y nuestro carácter, cada día, cada año que pasa, sea más parecido al de Jesucristo. Amén. Entonces, sin importar lo que hayas pasado, si hoy tu vida está más parecida a la de Jesucristo que cuando comenzamos, ya está. Este año ganaste, terminás en victoria, tenés que terminar alegre, tenés que terminar feliz. Amén. ¿Saben que terminar el año más parecidos a Jesús que cuando comenzamos es que se cumpla la palabra de Dios en nosotros que dice que fiel es aquel que prometió, fiel es el que comenzó la buena obra en nosotros, que la irá perfeccionando
hasta el día en que Jesucristo regrese. Entonces, si hoy terminamos el año 2025 más parecidos a Jesús que cuando lo empezamos, entonces quiere decir que esta palabra se está cumpliendo en nosotros. Amén. Y que Dios es fiel y va perfeccionando su obra en nosotros año tras año hasta que seamos semejantes a Jesucristo, hasta que Él regrese por nosotros. Amén. Todo lo demás es importante, mis hermanos, pero no es lo más importante. ¿Sí? ¿Un trabajo es importante? Sí. ¿Un título es importante? Sí. Una carrera, una profesión es importante, comenzar un noviazgo en el Señor, casarse es importante, cuidar nuestro cuerpo es importante. Son todas cosas que uno siempre vieron que uno siempre a principio de año se plantea todo esto, ¿no? El soltero dice, este año me pongo de novio. El que está de novio dice, este año me caso. El gordito dice, este año adelgazo, ¿no? Y los que dicen, este año voy al gimnasio. Y nos ponemos un montón de metas, ¿no? A principio de año. Entonces es importante, sí es importante cuidar nuestro cuerpo, comer más sano es importante. Pero no es lo más importante, porque todo eso son cosas temporales y terrenales. Amén. Por eso si aún no llegó la idónea, no llegó el idóneo, no llegó el anillo para el casamiento, tranquilo que todo a su tiempo va a llegar. Si quizás no llegó el trabajo o este año pensabas que te recibías y al final por una cosa u otra no pudiste, tranquilo. Porque todas esas cosas son importantes, mis hermanos. Pero no dejan de ser temporales y terrenales. Entonces no te frustres, no te sientas mal, simplemente hay que esperar el tiempo de Dios para cada cosa y saber esperar y confiar en sus planes para nosotros, ¿sí? Pero más importante que todo eso es que nuestra vida sea transformada. Amén. No hay mayor milagro que un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios, un corazón que ha sido cambiado, un alma que ha sido salvada, hermanos. Ver un alma que está siendo salvada por Dios es el milagro más grande que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Uno a veces quiere ver que crezcan las piernas, las muelas, el pelo. Uno quiere ver, ¿no?, milagros quizás más naturales, más a nuestra vista. Pero no hay mayor milagro que ver un alma que está siendo salvada por Dios. ¿Sí? Un corazón que está siendo transformado, un carácter que ha sido moldeado conforme al carácter de Cristo. Porque, ¿saben? Nada de todo lo otro supera esto. Porque dijimos que todo lo otro es temporal, pasajero, terrenal. Pero esto es eterno, esto es espiritual, un corazón transformado, una nueva vida en Cristo, un carácter como el de Jesucristo, un alma que ha sido salvada. Son cosas espirituales, son cosas eternas que trascienden aún más allá de la misma muerte física. Amén. Por eso, mis hermanos, nada de lo anterior determina si tu año fue bueno o no, ¿sí? Si tu balance lo están determinando hoy esas cosas es porque aún quizás no has comprendido qué es lo más importante. Quizás aún no has comprendido que Dios es soberano, que Él tiene el control de tu vida, ¿sí? Que sus planes y sus propósitos son mejor y que créanme que Él maneja los tiempos muchísimo mejor de lo que podemos hacerlo nosotros. Ahora puede que usted me diga, bueno, miro para atrás y me doy cuenta que si comparo el 1 de enero ahora, mi carácter no está más parecido al de Jesús. Es más, creo que estoy menos parecido a Jesús que en enero. Bueno, porque puede pasar, ¿no? Entonces uno puede decir, quizás me estoy dando cuenta ahora con esta prédica que todo este año estuve corriendo atrás de las cosas temporales y no puse tanta atención en las cosas que son eternas. Bueno, hoy es el día simplemente en el que podés volverte de esa actitud, ¿sí? Podés arrepentirte por eso, ¿sí? Por no haber sabido priorizar lo que valía verdaderamente la pena, ¿sí? Por no haber puesto el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Y en esta mañana Dios te da esa oportunidad para cambiar, ¿sí? Para cambiar esa actitud y comenzar a vivir de ahora en adelante cada día sabiendo y confiando que su voluntad para nosotros es mucho mejor. Amén. Que sus planes son mejores que los nuestros. Que si decimos amar a Dios de todo corazón y obedecemos su palabra, todo nos va a ayudar para bien, ¿sí? Y de que de aquí en adelante los días que Dios te permita vivir, cada día seas más parecido a Jesucristo. Nunca es tarde para empezar. Si no crean que es tarde, pero ya pasó todo este año y yo al final no cambié nada, no estoy más parecido a Jesús. Bueno, nunca es tarde, hoy es el día. Miren, Dios puede hacer en 3 días lo que nosotros no hicimos en todo un año. Así que nunca es tarde. Nunca piense que es tarde, para Dios nunca es tarde.
Hoy es el día en el que podemos decir, Señor, te pido perdón porque miro hacia atrás y me doy cuenta que quizás perdí todo un año en cosas vanas, en cosas superficiales, persiguiendo cosas terrenales, que hoy me doy cuenta que no sé si valía tanto la pena, Señor. Pero a partir de hoy quiero dar un giro, Señor, de 180 grados. Quiero a partir de hoy comenzar a ocuparme de esas cosas, pero poner en primer lugar tu reino y tu justicia, poner en primer lugar que mi corazón cada día se acerque más a ti, que mi corazón cada día esté más rendido a ti. Señor, a partir de hoy quiero empezar a confiar de que tus planes y tus propósitos siempre son para bien y que van a ayudar a que yo sea transformado y a que mi vida sea cambiada para que yo sea más parecido a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ya para ir terminando, cuando aceptamos la verdad de que Dios es soberano, cuando vivimos cada día, todos los días, cada mañana nos levantamos y vivimos cada día realmente confiando en que verdaderamente sus planes son mejores que los nuestros, de que Dios nos ama, de que sus pensamientos son de bien y no de mal, cuando todas esas verdades son una realidad en nuestra mente y en nuestro corazón, es entonces cuando estamos preparados para vivir cada día con gratitud y con gozo, sabiendo que sin importar lo que venga, todo va a ayudar para bien. Amén, pero tenemos que proponernos nosotros cada día, decir, hoy elijo creer que todo lo que pasa en mi día viene de parte de Dios, que todo Dios lo permite, que Él es soberano y que todo pasa por algo. Y termino con esto, mis hermanos. Dios ya nos dio a cada uno de nosotros un futuro y una esperanza. Se llama Jesucristo. Amén. Y murió por nosotros para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos. Si nosotros nos aferramos a Él, si nos aferramos a su palabra, si yo le puedo asegurar que cada año en su vida, cada año va a ser de mayor crecimiento, más y más y más crecimiento espiritual, ¿sí? Que es lo que estamos hablando y lo que estamos compartiendo en el conocimiento de Él. Si nosotros realmente nos aferramos a ese futuro y a esa esperanza que Dios nos ha dado, que es Jesucristo, nos abrazamos a la cruz, nos abrazamos a Él, nos aferramos a su palabra, vivimos con fe, con confianza, creyendo en Él, año tras año nuestra vida va a ser de mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento de Jesucristo, porque mire, al final de la historia es lo único que verdaderamente cuenta. Conocerlo a Él y vivir cada día de nuestra vida una relación personal e íntima con la persona de Jesucristo. Amén, para ser transformados hasta que Él regrese. Amén. Vamos a orar en esta mañana, ahí como estamos. Vamos a darle gracias a Dios. Y tomate un tiempo para reflexionar sobre esta palabra, unos minutos simplemente. Y puedas evaluar cómo está hoy tu corazón. Quizás venías pensando, cierro un año y me siento triste, frustrado, me siento un poco confundido. Y quizás en esta mañana te diste cuenta que al final no fue tan malo porque Dios obró en tu vida, Dios cambió tu corazón, estás más parecido a Jesucristo. O quizás en esta mañana te diste cuenta y dijiste, Señor, me doy cuenta que todo este año estuve detrás de cosas que no valían la pena, cosas materiales, terrenales, temporales. Señor, y perdí de vista que vos querés mi corazón, Señor, que a vos lo que te interesa es mi corazón. Entonces tomate un tiempo para reflexionar y habla ahí con Dios en el lugar donde estás. Habla con Él. Esto es entre vos y Dios. Él es el que quiere tu corazón. Él te dice en esta mañana, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Si hay algo que Dios siempre quiere y espera de nosotros, es nuestro corazón. Y si notás que fue un año quizás que anduviste detrás de todas esas cosas temporales, terrenales, habla ahí con el Señor y simplemente decirle, Señor, te pido perdón porque en esta mañana me doy cuenta que, Señor, no te puse en primer lugar. Señor, que no te di el lugar que
te correspondía en mi vida, Señor, que no busqué cada día tu presencia, que no busqué cada día ser más parecido a ti. Pero a partir de hoy quiero que cambie, Señor, esto y me propongo a partir de ahora, Señor, comenzar a confiar en ti. Comenzar a entregarte cada día mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mis anhelos y a confiar en tu palabra. Quizás te diste cuenta que este año, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Quizás la queja, la ingratitud y nos quejamos de lo que Dios permite, de lo que pasa y no somos agradecidos con lo que Él nos da y nos quejamos por tener que hacer aquello, esto, lo otro. Y quizás en esta mañana decimos, Señor, perdóname porque cuando me quejaba, Señor, cuando había ingratitud, me estaba olvidando que vos eras soberano, que vos tenías el control de todas las cosas, que todo ayuda para bien, que tus planes son mejores que los míos. Perdóname, Señor, me quiero volver a ti y comenzar a confiar cada día en tu palabra. Habla con el Señor ahí en el lugar donde estás. Sincerate con Él. Ante Dios estamos completamente desnudos. Nada podemos ocultar, no le podemos mentir ni engañar. Dios ama la sinceridad en lo íntimo, en lo secreto. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de esta palabra tú nos recuerdas, Señor, que no siempre vamos a entender todas las cosas. Señor, que hay cosas que son difíciles de atravesar. Señor, que hay angustias, dolores, tristezas. Señor, situaciones que se presentan en nuestra vida, que muchas veces no las entendemos, no las comprendemos. A veces hasta pensamos, Señor, que nos estás castigando o que hemos hecho de malo para merecer esto, para recibir esto. Y muchas veces nos confundimos, muchas veces estamos turbados, nuestro corazón está turbado, está afanado, ansioso. No encontramos paz, no encontramos consuelo, no encontramos alivio. Y eso es porque hemos perdido el foco de que tú eres soberano, de que tú tienes planes y propósitos mejores que los nuestros y que tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Señor, perdónanos por haber pensado muchas veces de esa manera. Señor, perdónanos por haber perdido de vista que tú eres el que tiene control y dominio sobre todas las cosas. Señor, en esta mañana nos volvemos a ti. Señor, y queremos encomendar este año próximo que está por comenzar. Señor, para que cada cosa que atravesemos, cada cosa que nos toque pasar, Señor, podamos en ese momento tener la seguridad, la plena confianza de que tú tienes el control de todo. Señor, de que todo ayudará para bien. Señor, y que podamos tener esa seguridad de confiar en tu palabra, aunque no entendamos, confiar en tu palabra de que tus pensamientos son para bien y no para mal, para que recibamos ese fin, para darnos ese fin y esa esperanza que es Jesucristo. Señor, estamos en esta carrera, Señor. Padre, y corremos con el propósito, Señor, de llegar a ser semejantes a Jesucristo. Señor, transforma cada día nuestro corazón, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, para que tu palabra se cumpla en nosotros y que cada día seamos perfeccionados hasta la venida de Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos dado un futuro y una esperanza. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos perdonado. Y gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, aquí en la tierra tú nos sostienes cada día para que alcancemos ese premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.